En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra de Dios y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante y no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de la riqueza la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Normalmente pensamos que como el primer libro de las Sagradas Escrituras es el libro del Génesis, pues entendemos que fue el primer libro que se escribió. Sin embargo, la realidad no es esta, ¿verdad? Puede ser que el libro del Génesis hable sobre una realidad cronológica que aconteció. Sin embargo, la manera como fue escrita la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, pues no fue en orden como tal, sino que pues hay vestigios, hay estudios que nos hablan pues de que en realidad el primer libro que se escribió pues es precisamente el libro del Éxodo, ¿verdad? El que estamos leyendo a lo largo de estos días. Podríamos decir entonces que es el libro más antiguo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si es el libro más antiguo, entendemos por una parte que antes de todo ello, la manera como se transmitía el mensaje de salvación, pues tenemos que reconocer que era oral. Si recuerdan cómo el pueblo de Israel tenía la costumbre, la tradición de reunirse el padre con los hijos y le contaba todos los prodigios que Dios había hecho para con ellos. Quizás el vestigio más claro que tenemos en torno a esto, pues es precisamente la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Recordemos cómo parte del rito era que el papá tenía que contarles todo lo que había acontecido en este día, precisamente iniciando a partir de la pregunta que hacía el hijo menor: ¿por qué celebramos esto? Bueno, entendiendo este contexto, entendiendo esta realidad, también podemos descubrir que la teología, la comprensión del mensaje de salvación en ese tiempo, pues ciertamente no era el mismo que el de la actualidad. Podemos decir que el pueblo poco a poco iba plasmando por escrito, pero su comprensión de Dios aún era muy limitada. Es claro entenderlo, puesto que ciertamente la máxima revelación del mensaje de salvación lo entendemos que está en Cristo, ¿verdad? Entonces, antes, todo el Antiguo Testamento, podemos entender que son solamente manifestaciones, pero que la comprensión no se llega a su totalidad hasta la revelación plena de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ok, todo este rollo, todo este detalle es importante, porque también tenemos que reconocer que la comprensión de Dios en ese momento era sumamente limitada. Podríamos entender que el pueblo de Israel en ese momento aún entendía pues la existencia de otros dioses. Ellos entendían y reconocían como el máximo Dios ciertamente a Yahvé, pero ellos entendían también que las demás culturas tenían sus propios dioses, ¿verdad? Ciertamente ellos reconocían pues que su máximo o el más poderoso, podríamos decir el más fuerte o el más chicho, como dicen comúnmente, pues ciertamente era Yahvé. Los demás así como que eran dioses de segunda generación o dioses más chafitas, ¿verdad? Bueno, esa era la comprensión que se tenía en aquel momento. Recordemos que más adelante, después el pueblo de Israel clama claramente con el Shema Israel: tu Señor es solamente único. O sea, después reconocen que en realidad no hay más dioses. El único Dios es Yahvé. Que en algún momento otras religiones lo llamen de otra manera es otra realidad, pero solamente existe un solo Dios. Entendiendo esto, podemos comprender más ampliamente la revelación que se da el día de hoy con los 10 mandamientos y sobre todo con la molestia que presenta Dios en la fabricación de ídolos. Entendemos esta realidad que cuando el pueblo de Israel habla sobre la realidad de crear imágenes, no se refiere como tal a imágenes sino se refiere más bien a los ídolos que muchas veces nosotros podemos tener en nuestra vida. Aunque es verdad, hay un solo Dios, pero somos muy dados a poner en nuestra vida pero no tanto personas, más bien tendemos a poner en nuestra vida
objetos o realidades en el lugar de Dios. Pónganse a pensar en tantas personas que para ellos su Dios es el dinero, en tantas personas que para ellos su Dios es el placer, tantas personas que para ellos su Dios es la fama y el prestigio. Aquí el detalle es que estas personas ponen en primer lugar estas otras realidades y ponen a Dios en un segundo plano. Ese son el tipo de cosas que a Dios molesta y que como tal se condenan en este pasaje. No tanto el que de repente nosotros tengamos imágenes de Jesucristo, imágenes de la Virgen. No, ese no es el problema. El problema es cuando nosotros utilizamos otros ídolos, otras imágenes para ponerlas en lugar de Dios y dejamos de lado el hecho de que nuestro Dios es solamente uno. Por ello es importante, hermanos, que constantemente hagamos un discernimiento en nuestra vida de hasta qué punto verdaderamente el centro de ella es Dios, Yahvé. Hasta qué punto para nosotros es lo más importante. Porque, insisto, en la realidad en la que vivimos, fácilmente podemos caer en otro tipo de tentaciones. Y es precisamente aquí donde podemos comprender más ampliamente el Evangelio del día de hoy. Es verdad, ayer escuchamos la parábola del sembrador, pero el día de hoy escuchamos la explicación que Jesucristo hace a sus apóstoles. Y si se fijan, hay dos elementos esenciales en esta parábola. El que siembra la semilla es Cristo. La semilla se está sembrando constantemente en diferentes lugares, en diferentes tierras. La otra parte es qué tipo de tierra o en qué tipo de tierra cae esa semilla. La primera parte depende de Dios, Él es el que siembra. La segunda parte, ¿de quién depende? De cada uno de nosotros. Y si analizamos cada uno de los ejemplos, nos damos cuenta que en la mayoría todo depende de lo que nosotros hacemos de nuestra parte. Desde la primera, en la cual pues ciertamente no hay un estudio, no hay una comprensión, no hay una búsqueda de asimilar la palabra de Dios. Desde aquel que vive en el ajetreo de la vida ordinaria y no deja que la palabra de Dios rinda frutos. En pocas palabras, hermanos, si verdaderamente queremos llegar a la comprensión del mensaje de salvación de Dios, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicarle nuestra atención y tenemos que profundizar en la escucha de la palabra de Dios. Por ello es importante, hermanos, que como cristianos no solamente nos quedemos con la explicación que hace el sacerdote dentro de la misa, que ciertamente ayuda, sino que también tenemos que buscar espacios, grupos, movimientos en los cuales nosotros podamos profundizar en la palabra de Dios. Bendito Dios, pero creo que también esta pandemia ha abierto otras puertas en las cuales constantemente escuchamos conferencias, cursos, talleres que nos ayudan a este cometido. Qué bueno, hermanos. Al final de cuentas, lo importante es tratar de avanzar en la comprensión y en la escucha de la palabra de Dios, porque vuelvo a lo mismo. Cristo siembra esa semilla, pero el tipo de tierra dependerá por completo de ti, de lo que tú hagas, de lo que tú pongas de tu parte para que esa palabra rinda frutos y rinda frutos abundantes. Bueno, hermanos, pidamos a Dios que nos ayude a centrar nuestra atención en el único Dios, Yahvé, que en medio de este mundo tan marcado por idolatrías, por otros dioses, que nos ayude a centrar nuestra atención en Él y reconocer que Él es nuestro único Dios, para que ciertamente bajo la escucha de la palabra de Dios y la comprensión de la misma, nos ayude a seguir dando frutos abundantes y nos ayude verdaderamente a ser testigos del mensaje de la salvación.